al encuentro de Cecilia Todesca. Enseguida te vamos a mostrar en el mundo cómo está trabajando estas iniciativas. Cecilia, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, ¿de qué se trata? Porque ya empiezan a confundir. Escuchaba recién a Patricia Bullrich y dice, pobre comerciante. Nada que ver, ¿no? Sí. Pero ya empiezan a confundir. Sí, pero por ahí para retomar, desde ayer, el mundo está atravesando una crisis muy fuerte, provocada por la guerra en Ucrania, de aumento del precio de la energía en sus distintas formas y de los alimentos. Y eso es un shock sobre el ingreso de las familias, aquí y en varios lugares del mundo. En las últimas semanas salieron varios informes internacionales. Ayer el informe de proyecciones del Fondo Monetario Internacional, pero salió también la UNCTAD, salió también Naciones Unidas, y en todos los casos la preocupación es por el impacto en las familias, básicamente. Vos tenés un salario fijo, los precios aumentan, perdés capacidad de compra. Entonces nosotros esto lo habíamos conversado, y ayer el ministro de Economía, conjuntamente con el resto del gabinete, y teníamos la presencia del presidente de la República, básicamente lo que dice es, bueno, los trabajadores y las trabajadoras que están en relación de dependencia, lo que podemos hacer es anticipar paritarias. Es la manera más ordenada. Además, en cada sector se discute de acuerdo a los salarios de ese sector, a las condiciones de ese sector. Lo de ayer era trabajar sobre el conjunto de trabajadores y trabajadoras que funcionan por fuera de lo que es la relación de dependencia, claro. Es decir, que están en el mercado informal. También los monotributistas A y B, y la idea ahí es este refuerzo de ingresos de 18.000 pesos en 2 cuotas. Después viene también el bono para los jubilados de 12.000, que se suma al de 6.000 que ya se dieron. Todo esto es básicamente lo que habíamos discutido la última vez que estuve aquí, que era el tema de cómo se hace para que en un contexto de más inflación vos puedas recuperar los ingresos. Lejos de un programa de ajuste del que habla también la oposición, ¿no? Bueno, esta es otra cosa que es interesante discutir, porque lo que siempre el ministro de Economía dijo, y todo el resto del gabinete también, es nosotros no vamos a ceder en lo que son nuestros objetivos básicos, que es la producción, el empleo y la recuperación de los ingresos. Y no solo porque es justo, sino cuando se recuperan los ingresos, también se recupera la demanda agregada. Exacto. Y entonces se recupera la inversión. Esto también ya lo hemos explicado varias veces. Totalmente. Entonces no llueve la inversión. La inversión llega cuando los empresarios y las empresarias saben que van a vender más. Entonces también en este sentido, y volviendo sobre el proyecto de ley en el que están trabajando... Cecilia, disculpame un minuto antes de pasar a esto, porque hoy salió un dato también muy importante sobre cómo sigue aumentando la venta en supermercados, y aumentó un 20% el programa Precios Cuidados en supermercados. Digo, eso también es un dato alentador sobre un programa que está realmente funcionando bien, y cómo también los supermercados siguen ganando guita en la Argentina, cuando dicen que pierden o que no están sin incentivos. Las ganancias vienen recuperándose, eso está claro. Es lógico que se recuperen también. Venimos de una pandemia que golpeó muy fuerte y venimos de un gobierno anterior que no puso el énfasis en la producción y el empleo. De hecho, todos los datos a lo largo de los 4 años fueron muy malos. Entonces, es lógico que las ganancias se recuperen. Pero si todos tenemos el diagnóstico de que hay que proteger el ingreso de la familia frente a un aumento tan extraordinario de los precios, bueno, entonces este primer paquete de medidas es lo primero que hay que hacer. Y después lo segundo que hay que hacer, el dato que da mal, es el de la distribución del ingreso. En ese sentido, es interesante los proyectos que la manera de redistribuir el ingreso es a través de los impuestos. Total. Esa es la manera de redistribuir los impuestos. Acá y en el mundo. Y otra vez, creo que la oposición es muy hábil porque siempre... rápidamente pone a la política económica en contra de alguien. Y eso no es así, porque, insisto, si la demanda agregada crece, si el consumo crece, la inversión crece, las ganancias también crecen. Exacto. Entonces, de hecho, hacer todo lo contrario, deprimir la demanda, porque supuestamente si te pones muy puntilloso en lo fiscal, entonces las hadas de la confianza te van a visitar y todo va a andar mejor, eso no funcionó. Entonces yo creo que ahí nosotros tenemos que tratar de tomar un poco de distancia y decir, si el problema es el precio del aumento
de los alimentos. Bueno, aquí está este paquete de medidas para proteger a los trabajadores y las trabajadoras que no están en el mercado formal. Ayer el propio presidente admitía esto cuando decía, Bien. estamos fallando en la redistribución. Efectivamente. Y hay que tender a mejorar eso, ¿no? Y los números están. Claro. Entonces, sobre esos números podemos discutir y creo que no tenemos que... Digo, hay una tendencia a que rápidamente tenemos que ir a parir al barro y todo el mundo, entonces ya nadie puede distinguir una cosa de la otra. Son discusiones que además se están dando en el mundo, cómo se distribuye, se redistribuye después de este doble Ya se están golpe. aplicando en varios países, ahora lo vamos a ver con Pedro Brigger, pero se están aplicando ya en varios países. Pero acá esta también se iniciativa. aplicó. Eso es lo interesante. El aporte extraordinario, yo lo veía recién. Cuando nuestra fuerza política lo presentó en el Congreso, también la primera reacción de la oposición y de algunos medios en particular fue, no, esto es un desastre, esto no puede ser, esto no se va a poder pagar, esto va a deprimir la economía. 10,3 crecimos en 2021. La inversión creció más que en 2019. Y otra cosa que es muy importante, la mayor parte de todas esas personas que son personas de patrimonio elevado, fueron y pagaron y no dijeron ni mu. Ni mu. Y toda esa plata se utilizó para obras de energía, para las becas Progresar de los chicos. Entonces también es esta idea de pintar un país en el que nada funciona y que nadie está dispuesto a hacer nada por el otro y que si tiene un patrimonio más grande, digo, pagar impuestos, a nadie va feliz a pagar los impuestos. Pero lo cierto es que el aporte extraordinario funcionó. Entonces, incluso respecto de nuestra propia experiencia, acá hay un relato que no se condice con la realidad. Y si ahora tenemos ayer lo explicó bien el ministro Guzmán, no estamos hablando de ganancias razonables, estamos hablando de esa porción de las ganancias que se da en esta circunstancia tan especial, de un aumento tan abrupto de los precios internacionales. Pero además estamos hablando sobre un patrimonio superior a los que ganen 1.000 millones de pesos. Estamos hablando de un 3,2, una porción muy... Ahí toma uno importancia. ¿Qué porción chiquita gana tanto? Y sigue ganando, ¿no? Sí, y por eso digo, si el diagnóstico es proteger los ingresos de las familias y redistribuir, bueno, entonces no nos tiene que dar miedo poner esto sobre la mesa y discutirlo. Total. ¿David? Sí, Cecilia, buenas noches. Hola, buenas Respecto del proyecto del cobrarles a los que están teniendo una renta extraordinaria, digamos, ¿cuándo llegaría al Congreso? ¿Qué más detalle hay respecto de eso? Y también, bueno, digamos, muchos sectores afines al Frente de Todos sienten que el crecimiento económico no los alcanza o no alcanza a mejorarle su situación. El gobierno está tomando alguna medida, pero ¿no alcanza con esas medidas? Bueno, empiezo por la primera para decirte que el Ministerio de Economía está trabajando conjuntamente con la AFIP para desarrollar el proyecto. No tengo yo las fechas, cuándo estará listo, cuándo se presentará, la verdad es que no lo sé, pero me parece una iniciativa importante, me parece que eso da lugar a una discusión que es interesante, ¿no? Si vos mirás el índice de precios de la FAO, ¿cuánto aumentaron los alimentos? 34%, si no recuerdo mal el número, en un año. Sí. Si mirás el índice hacia atrás, no hubo ningún otro momento de esa serie que dé un aumento que es en forma, pero así, parece vertical, ¿no? La línea. Entonces, bueno, algo hay que hacer con eso. Y si es suficiente, mirá, nosotros el mercado de trabajo en la Argentina es muy heterogéneo. Los salarios privados registrados le ganaron a la inflación. Y además ahora hay un adelantamiento de las paritarias, con lo cual tenemos 11 gremios muy importantes que ya están por arriba de la inflación y 20 gremios más que están por adelantar para que los aumentos que te iban a tocar más adelante vengan acá. Tuviste más inflación el primer trimestre, necesitas que el aumento, que por ahí estaba pautado para julio, para agosto, para septiembre, lo necesitas ahora. Y eso va a suceder. Esa es la parte registrada del mercado de trabajo, es la mayoría. Sin embargo, tenemos un conjunto de trabajadoras y trabajadores, tan trabajadores como los otros, que no están bajo una paritaria. Y ahí es donde hay que inyectar, esos son los salarios. El salario que está más desfasado es el salario de la economía informal. Digo también una cuestión técnica, pero me parece que es importante, hoy me lo mostraba una colaboradora mía, hay que ser muy especialista en el mercado de trabajo para mirar los números, no es mi caso. El salario de la economía informal está rezagado, es decir, que cuando vos lo querés comparar con las otras no puedes agarrar el mismo número, tenés que rezagarlo unos 4 o 5 meses. Es posible que la diferencia que veamos hoy no sea tan grande, pero de todos modos está claro que si a vos no te protege una paritaria, estás más desguarnecido para dar la batalla cuando tenés una aceleración de precio, porque además acá lo que tenés es eso, una aceleración. En muy poco tiempo, 2 o 3 índices muy altos. Entonces a mí me parece que esto va a mejorar los números. Y vos me preguntabas si es suficiente. Yo ya lo dije públicamente. Con el gobierno de Macri, y esto es un dato objetivo, no es pelearse con nadie y no es aventar fantasmas. El salario perdió 20% en términos reales en 4 años de Macri.
El sector público perdió 39% en 4 años de Macri. Claro, esa es la tarea, eso es lo que hay que recuperar. Cuando yo te digo que los salarios le ganaron la inflación, te estoy hablando del 2, del 3, del 5, dependiendo del sector. Imagínate todo lo que hay para recuperar. Así que estamos claros que esto es, bueno, pasito a paso, pero tiene que ir mejorando, Total. Claramente. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Hay margen para hablar, para poner sobre la mesa, para discutir y sobre todo para aplicar un salario básico universal como propone algún sector del Frente de Todos? Bueno, mira, es un tema que hay que tomar con seriedad. En la Argentina, en realidad, ya existe el ingreso universal a la niñez y existe el ingreso universal a los adultos mayores. ¿Por qué digo esto? Entre los niños tenemos la asignación universal por hijo y las asignaciones familiares. Entonces, todos los chicos, con independencia de cómo sus padres están insertados en el mercado de trabajo, tienen una prestación. Y entre los adultos mayores, la Argentina, la verdad, que ha hecho algo de lo cual tenemos que estar todos muy orgullosos, que es que el nivel de alcance de las jubilaciones está por arriba del 92-93% del total de las personas que están en edad de jubilarse. Entonces, lo que tenemos es un problema en el mercado de trabajo, en la gente que tiene entre 18 y 60 o 65 años. Nosotros creemos que parte de eso hay que resolverlo a través del mercado de trabajo y de hecho estamos teniendo resultados. La tasa de desempleo bajó al 7%. Les recuerdo que la tasa de desempleo con Macri, la más baja, 2017, 7.2. No estamos tan bien con el 2015, pero 7, en torno al 7, fue los años previos al 2015. El problema del ingreso universal es, la verdad, no hay una aplicación, no hay grandes casos internacionales para estudiar. Ingreso universal. Universal quiere decir para todos. Eso quiere decir que vos le darías a todos los trabajadores, con independencia de si trabajan, cuánto ganan, no importa, a todos se lo daría. Eso es un ingreso universal. Distinto es que me digan, bueno, no, estoy en realidad hablando de un ingreso sobre aquellos trabajadores y trabajadoras que no están en el mercado formal. Bueno, ahí también hay muchas heterogeneidades. La primera es que yo no sé si trabajás o no trabajás. Si justamente sos un trabajador informal. ¿Cómo sé dónde trabajás, cuánto ganás? Hay grandes heterogeneidades allí. El costo fiscal de una medida de esa magnitud para el total de la población trabajadora en la Argentina es algo que está absolutamente fuera de nuestro alcance. Y también hay que ver cómo funciona este salario universal respecto de los salarios que hoy cobra la gente, ¿sí? Porque digo, ahí también hay una competencia. No digo yo que la gente se va a quedar cobrando el salario universal y no va a salir a trabajar, obvio, porque esas fantasías un poco gorilonas no las tengo, pero honestamente sí creo que todo el esquema de seguridad social y todo el esquema de el pago por tu trabajo es algo que hay que estudiarlo dedicadamente, ¿no? Ahora, Cecilia, la verdad que, a ver, el gobierno, frente a los que lo criticaban, incluso desde adentro del Frente de Todos, porque ante el avance de la inflación no equiparaban, habilitó paritarias libres una vez más. Aumentó tarjeta alimentar 50%. 50%. Asignación universal. Ahora da bono jubilado, otro bono. Refuerzo de 18.000 pesos a los no registrados. ¿Por qué crees que pese a todo crece la economía, creció la capacidad instalada en la industria, que eso significa más posibilidades de trabajo? ¿Por qué este clima de, incluso desde adentro del Frente de Todos, de permanente clavar dagas contra el gobierno, de desesperanza, de tirar todo abajo? Bueno, no lo sé bien. Creo que estamos todos un poco golpeados por la pandemia. Creo que los que votaron al Frente de Todos en 2019 esperaban una recuperación rápida, esperaban ganar esos 20 puntos que habían perdido con Macri en su salario y en el sector público los 40 puntos, no los 20. Y bueno, vino la pandemia. Y la pandemia si vos ves los gráficos, los primeros 3 meses de gobierno, todas las variables van para arriba en forma muy pronunciada. Viene la pandemia y claro, pum, nos vamos para abajo. Y 1 año y medio en el que no solo transitamos penurias económica, gente que no podía salir de su casa y no recibía un ingreso porque no podía salir de su casa, sino también perdimos un montón de gente, tuvimos un montón de angustia, estuvimos contando los muertos uno por uno todos los días. Ustedes hicieron un seguimiento de esto, tuvimos toda esta batalla por las vacunas. En el mundo, cada 100 habitantes en el mundo desarrollado hay 197 vacunas y en el mundo en subdesarrollo 22.
Lo leí el otro día. Hoy Impresionante. todavía, Sí, sí, hoy sí. todavía seguimos Impresiona. con esa circunstancia. Entonces, bueno, ahí Y también encima es... la guerra. Y encima la guerra. Entonces yo creo que hay un clima de desazón. Hay otras cosas que a la gente le preocupan la inflación, le preocupa los chicos estos 2 años que no pudieron ir normalmente a la escuela, aprendieron, no aprendieron, van a conseguir un trabajo. Yo creo que la desazón es explicable. Lo que pasa es que yo creo que a la Argentina le puede ir muy bien. Y Exacto. creo que si la Argentina Claro. es consistente con su política a favor de la producción, del trabajo, de la ciencia y de la tecnología, este país tiene todas las condiciones para Bueno, ir hasta el propio creciendo y fondo ha distribuyendo. cambiado en las últimas horas la expectativa de crecimiento para la Argentina. La aumentó. La aumentó. Y también UNCTAD aumentó. Es uno de los pocos países en las proyecciones en donde el mundo cae un 1% en la claro. proyección, ¿no? Pierde un 1 del PIB. La Argentina va para arriba, porque si nosotros habíamos dicho desde Exacto. principio de año que veíamos este año también creciendo, desde el año 2011, 2012, que no se crecen 2 años seguidos como sería el año exacto. pasado y esto. ¿Es poco? Sí. Me preguntaban los compañeros, ¿te parece que es suficiente? ¿Te parece que todo el mundo está bien? No me parece que es suficiente, no me parece que está todo el mundo Pero al bien. lado de la malaria que había... Vivimos en este país, caminamos este país, nuestras familias están en este país, Claro. somos absolutamente conscientes de lo que todo el mundo vive, pero también pongamos lo que tenemos en contexto. Yo creo que también se nota que hay más trabajo. También se nota Obvio. que hay más changas y se nota que los salarios tienen que ir un poquito más rápido, que la velocidad de recuperación no es la que esperamos. Bueno, ahí está la política pública para ir avanzando. Crece el producto, crece la inversión, crece el consumo, crecen las exportaciones, también crecen las importaciones, contrariamente a lo que por ahí se escucha. Sí. Crecen un montón y es lógico porque estamos creciendo. Está lleno de proyectos hermosos, de gente joven haciendo cosas magníficas. Bueno, yo creo que hay que tener ahí un poquito más de fuerza, hay que redoblar los esfuerzos y ir para adelante porque tenemos, yo creo que podemos salir adelante y hay que ser comprensivo de este estado de ánimo que por ahí fueron cosas muy Bien. altisonantes las que nos tocó. Gracias, vivir. Cecilia, como siempre. Gracias a ustedes. Muy Muy clara, buenas como noches. siempre. Gracias, buenas noches. Buenas muy noches. amable. Nos estás acompañando con el hashtag